Les pido a mis amados hermanos que tengamos abiertas nuestras Biblias en la tercera carta del apóstol Juan. Y el día de hoy vamos a meditar en dos versículos, solo dos. Usted dirá, ¿solo dos, pastor? ¿Cómo es eso? ¿Tan poquito? Solo dos versículos que tienen tantas cosas que decirnos. Pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Pidámosle que sea Él hablándonos su palabra. Qué gozo es poder compartir. Y quiero que reciban todos una cordial bienvenida a los que han llegado y tenemos el gozo de poder estar juntos, de poder vernos. Ese es uno de los propósitos de venir a la casa del Señor. Poder tener comunión, poder compartir y poder reunirnos, poder saludarnos, poder saber el uno del otro, cómo ha estado. Vamos a pedir al Señor que nos guíe. Señor bendito, amado Padre celestial, que estás viviendo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en esta mañana seas por medio de tu Espíritu hablándonos de lo que debemos, Señor, vivir cada día, Señor, de lo que podemos hacer para demostrar un testimonio, Señor, viviente de que tú estás en nosotros. Esfuérzanos en todo momento y trae a nuestras vidas, Señor, la luz. Trae a nuestras vidas, oh Dios, la corrección que necesitamos. Tu palabra, Señor, es la palabra profética más segura que tenemos. La palabra, Señor, que no tiene errores, no tiene equivocaciones, no tiene contradicciones. Es perfecta, es capaz de convertir el alma, es capaz de hacer sabio al sencillo. Y te pedimos eso en esta mañana, Señor, que nos hagas sabios por medio de escucharla. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los beneficios de la predicación expositiva y uno de los desafíos de la predicación expositiva, cuando decidimos predicar un texto de manera cronológica, es que no nos podemos saltar aquellos pasajes que de otra manera quizá no los hubiéramos escogido predicar. Cuando predicamos expositivamente, nos toca predicar de cosas que al final uno diría, Señor, pero ¿por qué me tocó esto predicar el día de hoy? Yo no quería. Pero debemos ser fieles a lo que la Biblia nos enseña. Otra cosa importante de la predicación expositiva es que nos da a los predicadores tranquilidad sobre qué es lo que vamos a predicar el día domingo. No tenemos que estar pensando, ya sabemos que nos toca predicar el siguiente pasaje, la siguiente porción. Así que hoy voy a hablar de un tema que para mí ha sido un poco complicado desarrollarlo, ha sido un poco difícil. Y vamos a hablar acerca de los ejemplos que no debemos seguir. Los ejemplos que no debemos seguir. Y este es un tema muy controversial porque en el ámbito de la iglesia cristiana evangélica se ha estado discutiendo si el pastor tiene o no tiene autoridad en la iglesia. Ha sido un tema que se ha estado debatiendo por algunos teólogos, algunos pastores, y se ha debatido si el pastor realmente tiene o no tiene autoridad en la iglesia. Por un lado, tenemos un grupo que defiende la autoridad pastoral como si esto fuera una licencia para poder tomar decisiones sobre la vida de los creyentes. Entonces, yo soy pastor y como soy pastor, entonces Dios me ha dado a mí el poder sobre sus vidas para poder influenciarlos en áreas de la iglesia que son personales, tales como quizá decidir si ustedes deben comenzar o no deben comenzar cierto trabajo,
o si deben estudiar cierta carrera o no deben estudiar cierta carrera, o si alguien puede o no comprar una casa o cierto carro, o si debe maquillarse o no, o si de la falda debe estar hasta acá o si debe estar hasta aquí, o si debe usar pantalón o si no lo debe usar, o si debe utilizar aretes o no debe utilizar aretes. De esa manera se ha entendido en algunas iglesias la autoridad pastoral. Por otro lado, hay quienes piensan que la autoridad pastoral les faculta mandar en la iglesia. Es decir, como yo soy pastor, entonces aquí yo voy a decir todo lo que se tiene que hacer y nadie se puede ir en contra. Porque el que se quiere ir en contra, el que no le gusta lo que yo digo, ahí está la puertita, puede irse. Hay otros que han pensado así. Ven la autoridad pastoral como algo que les faculta mandar en la iglesia, cayendo en prepotencia y autoritarismo, mostrando señorío sobre el rebaño, y los pastores empiezan a gritar, los pastores empiezan a amenazar, los pastores empiezan a hacer acepción de personas con quienes no están de acuerdo con él y establece una relación de miedo y recelo con los hermanos. Entonces, ya ir a la iglesia no se vuelve en algo placentero, como hemos cantado, ¿no? Bienvenidos los hermanos, hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos. No, ahora ir a la iglesia más bien me pone un poco tenso, me altera la presión arterial, el corazón empieza a latir un poquito más rápido, las manos se me ponen frías, sudorosas. De manera que el Señor, por medio del texto que hemos leído, mis amados hermanos, nos guía a decir que ninguno de los dos casos está aprobado por Dios aquí en su palabra. Ninguna de las dos formas de autoridad está aprobada por Dios aquí en su palabra. Así que si algún día ustedes ven al pastor Mario que empieza a mandar y empieza a gritar y empieza a exigir, ustedes saben que esa actitud no viene de Dios. Amén. Amén. Ustedes lo saben. Todo lo contrario, debemos entender la autoridad pastoral como una responsabilidad delegada por el Señor para que el pastor mande lo que el Señor expresamente en su palabra manda. O sea que el pastor sí tiene autoridad, pero ¿para qué? Para hacer cumplir lo que el jefe ha dicho. Yo no soy el jefe. Yo solo vengo a decir lo que el jefe ha dicho que yo debo decir. Vengo a corregir lo que el pastor de la iglesia, el pastor principal de las ovejas, me ha encomendado a mí que lo haga por él. El Señor Jesucristo cuando se fue dice, yo me voy y no los dejo solos, les envío el Espíritu Santo, les envío el Consolador para que Él esté con ustedes, les acompañe y les envía. Id y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, y eso estamos haciendo aquí, discípulos. Entonces el pastor debe hacer exactamente lo que el Señor expresamente dice en su palabra que debemos hacer, para que enseñe a vivir conforme a las Escrituras y también para ser un modelo a seguir. O sea que el Señor nos da autoridad para ser modelos a seguir, es decir, ser ejemplo de los creyentes en palabra.
en conducta, en espíritu, en fe y en pureza, tal como lo dice primera a Timoteo capítulo 4, versículo 12. Por tal razón, el día de hoy estaremos predicando sobre Diótrefes. Y este es un pastor. Diótrefes es un pastor. Por eso hemos titulado a este mensaje, Los ejemplos que no debemos seguir. Así que si nosotros vemos a un ejemplo como el que vamos a ver ahora, como el de Diótrefes, no debemos seguir. La primera cosa que vamos a ver en este pequeño pasaje, tercera de Juan, versículos 9 y 10, ese es nuestro pasaje central, 2 versículos nada más, es que el liderazgo en la iglesia debe ser en humildad y en sujeción a la verdad. El liderazgo en la iglesia debe ser en humildad y en sujeción a la verdad. Es decir, el pastor que está liderando una iglesia, que está presidiendo, ese es el término que utiliza el apóstol Pablo, el que preside, que lo haga con diligencia. Debe ser en toda humildad y en sujeción a la verdad. Es decir, yo no puedo mandar cosas que no están mandadas aquí en la palabra. Yo no le puedo decir a Humberto, si tú compras ese carro, no vas a recibir mi bendición pastoral. No puedo decir eso. O yo no puedo decir, Jenny, si tú tienes ciertas amigas, entonces estás pecando contra el Señor. Yo no puedo decir eso. Yo debo limitar a que este liderazgo que el Señor me ha dado debe estar sujeto a lo que la verdad dice. Por eso debemos estar dispuestos a aceptar la autoridad bíblica y la corrección espiritual. Cada vez que nosotros andamos chuecamente, cada vez que nosotros no andamos en santidad, no vivimos en santidad, cada vez que tenemos actitudes que son carnales, que no vienen de parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a aceptar la corrección y la guía que el Señor nos deja en su palabra. Si yo estoy mintiendo, entonces, con toda humildad debo esperar que otro venga y me diga, Mario, la mentira no es de Dios, estás en pecado. Apártate de eso. Si estoy viviendo en algún pecado, cualquiera que sea, y no quiero mencionar pecados porque aquí, hermanos, los que más hay en este lugar somos pecadores. Así que no quiero que nadie piense que ahorita le estoy poniendo el ojo a alguien. Si estamos viviendo en algún pecado, el Señor nos está diciendo, debemos estar dispuestos a aceptar la autoridad bíblica y la corrección espiritual. Y el apóstol Juan en el versículo 9 les dice algo interesante. Mire lo que dice la primera parte del versículo 9. Solo ese pedacito, no lo pasemos por alto. ¿Qué dice? A ver, yo he escrito a la iglesia, miren, hasta ahí nomás. Yo he escrito a la iglesia. Cuando el apóstol Juan dice, yo he escrito a la iglesia, el apóstol Juan hace referencia sobre esa legítima autoridad apostólica que había recibido del Señor. Es decir, no era cualquiera el que estaba escribiendo a una iglesia para que hagan como es justo delante de Dios. Recuerden que el ejemplo de Gallo había sido que él era hospitalario, él estaba ayudando a los hermanos, estaba cooperando con la fe y había escrito a otra iglesia para que hagan lo mismo. No había sido cualquiera, era el mismo apóstol Juan, a quien Dios, en la persona de Jesucristo, había delegado autoridad apostólica. Recordemos, hermanos, que durante los primeros 4 siglos después de Cristo, toda la iglesia
primitiva aceptaba los escritos de los apóstoles como escritos que tenían inspiración de Dios y como la misma palabra de Dios. De manera que lo que Juan nos está diciendo aquí es que no era cualquiera el que había escrito a esa iglesia. Era uno de los 12 apóstoles a quienes el Señor había delegado su autoridad para seguir con esta tarea de edificar su cuerpo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis ¿de quién? De nosotros. ¿Y quiénes eran nosotros? Los apóstoles. La recibisteis no como palabra de hombres, o sea, no como palabras de gente que no había sido enviada por Dios, sino como es en verdad, como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso dice el apóstol Pablo, que cuando ellos llevaron un mensaje, los de Tesalónica hicieron bien en recibir ese mensaje no como palabra de hombres, sino como la misma palabra de Dios. Si yo, hermanos, empiezo a hablar cosas que salen de mi corazón, que salen de mi propia imaginación, de mi mente, ustedes pueden tomarlo como palabra de hombres, pero si los predicadores se sujetan a la verdad, nosotros debemos recibir esa palabra como palabra de Dios. Es Dios el que me está hablando, no es el pastor, porque no son sus ideas, él no escribió la Biblia. Pero miren lo que pasa más adelante. ¿Qué pasa? Él había escrito a la iglesia, pero, ahí hay un pero, ¿se dan cuenta? Pero Diótrefes va a decir algo negativo, al cual le gusta, ¿qué cosa? Tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué dice? No nos recibe. Los de Tesalónica habían recibido la palabra de los apóstoles como palabra de Dios, pero Diótrefes, ¿qué había hecho? No los recibe, no los acepta, porque le gusta tener el primer lugar, dice. Mis amados hermanos, el pecado en el que había caído este pastor de aquella iglesia había sido el amor por tener el primer lugar entre ellos. Eso dice Juan. A quien le gusta tener el primer lugar entre nosotros. Me gusta cómo lo dice una versión distinta, miren. Pero Diótrefes, en su afán por manejarlo todo, no nos ha hecho ningún caso. Pastor Diótrefes, queremos enviar a su iglesia un grupo de hermanos que va a pasar por ahí para seguir y luego avanzar hasta otra región y predicar el evangelio. Diótrefes, ¿qué hizo? No le hizo caso. Y Juan dice porque le gusta manejarlo todo. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mis amados hermanos, una de las cosas que los pastores debemos hacer cuando estamos dirigiendo una iglesia es dejar que otros participen en el liderazgo eclesial que Dios nos ha permitido tener. No podemos abarcarlo todo. Es permitir que otros a quienes Dios está usando nos ayuden en esta tarea tan importante. Y cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a otros pastores quizá.
que nos pueden dar una mano, nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar, nos pueden corregir. A los diáconos que están para ayudarnos, para trabajar de la mano, para encargarse de otras actividades. E incluso a hermanos a quienes Dios ha capacitado con algún don, con algún talento para trabajar, para bendecir a su obra, para bendecirnos a nosotros también. Por eso el apóstol Pablo, mire lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12. Y nos hace énfasis que en la iglesia nadie debe buscar tener el primer lugar. Nadie debe quedar como el más importante. Nadie debe quedar como indispensable. Mis hermanos amados, nosotros los pastores no estamos en el primer lugar de la iglesia. No somos los más importantes de la iglesia. No somos indispensables. Miren lo que dice, porque de la manera que en un cuerpo, Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué cosa? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones. Y hermanos, yo no tengo todos los dones, ni tengo todos los talentos, ni tengo todas las habilidades. Por eso dice él, de manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? La gracia que nos es dada, si le tocó a cada uno. Es por gracia. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y cuando habla de profecía se refiere al don de la predicación, no al don de revelar misterios que por alguna razón especial solamente Dios le revela a esa persona. No. Eso sí existía, sí pasaba. Teníamos la palabra profética más segura. Una vez que la palabra profética más segura se completó, se cerró, ahora nosotros debemos prestar atención a la palabra profética. Así que nadie venga a decir Dios me habló y Dios me dijo. No se dejen engañar, es un falso profeta. Si alguien viene a la iglesia y dice Dios me habló y Dios me dijo, es un falso profeta. Todo lo que Dios te quiere decir a ti a lo largo de toda tu vida está escrito. No necesita usar a un hombre superior, a un hombre superdotado espiritualmente para dejarte saber su voluntad. No. Por eso dice aquí, si el de profecía, usted tiene el don de profecía, que se use conforme a la medida de fe. Si el de servicio, pues en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, que lo haga con liberalidad. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. ¿Dónde está la importancia de uno aquí? Todos somos importantes. Todos los dones son necesarios e importantes aquí en la iglesia. Por eso, hermanos, el egocentrismo de Diótrefes lo único que producía en esa iglesia era decadencia espiritual y división entre los creyentes. Cuando un pastor actúa egocéntricamente en una iglesia, ¿sabe lo que va a pasar con esa iglesia? Va a decaer espiritualmente. Y va a haber divisiones en esa iglesia.
Y eso es lo que Diótrefes estaba haciendo egocéntricamente. Le gusta tener el primer lugar entre nosotros. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje de 2 versículos es que exponer a los falsos dentro de la iglesia protege la unidad y la verdad. Lo repito, exponer a los falsos dentro de la iglesia protege la unidad y la verdad. Y tenemos ejemplo bíblico de lo que se debe hacer con quienes persisten en actuar falsamente en la iglesia. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando hay un hermano o una hermana que está pecando, está actuando falsamente, está fingiendo ser parte del rebaño, uno tiene que ir donde ese hermano o donde esa persona, tomarle aparte y llamarle la atención, enseñarle. Mira, hermano, hermana fulanito, fulanita, tú estás actuando en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor, si ese hermano te escucha, gloria a Dios, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, ve y llama a 2 o 3 testigos. Si no escucha a esos 2 o 3 testigos, entonces presenta el testimonio en la iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. No es un creyente. No es un cristiano. Si no te escuchó a ti, no escuchó a 2 o 3 a quienes todavía en secreto quisiste hacerle ver su falsedad. Si no hace caso a que toda la iglesia es testigo de esta situación, no va a cambiar. Está cerrado. Su entendimiento está entenebrecido. Pero tenemos ejemplo bíblico de lo que se debe hacer con quienes persisten en actuar falsamente en la iglesia. Mire lo que dice la primera parte del verso 10. Por esta causa, ¿cuál era la causa? Diótrefes estaba actuando ¿cómo? Egocéntricamente, falsamente, orgullosamente, arrogantemente. Por esa causa, si yo fuere, recordaré ¿qué cosa? Recordaré las obras que hace. O sea, aquí no es que se tiene que quedar calladito, no digamos nada. Déjalo nomás, si él actúa así, ya déjalo nomás, ya no nos metamos en problemas. Porque a veces nos gusta tener esa actitud media pasiva, ¿no? Y pacífica con tal de que a nosotros no nos desacomoden. Bien decía Juan Calvino, uno de los reformadores del siglo XVI, el pastor bíblico debe tener 2 voces. Una voz para llamar a las ovejas y otra para espantar a los lobos. Hermanos, si hay un lobo en esta iglesia, por medio de la palabra de Dios debemos ser capaces de espantarlo. Tiene que salir el lobo de aquí. O el lobo viene a buscar al Señor, a arrepentirse y a convertirse, pero no puede venir el lobo a hacer de las suyas aquí. Tenemos que espantarlo. Tenemos que sacarlo de la iglesia, hermanos. Aquí no es un lugar para que los lobos vengan a hacer de las suyas, no. Eso no es bíblico. El lobo tiene que venir a convertirse, a arrepentirse, a buscar al Señor, a rendir su vida, a dejar que la palabra lo transforme hasta que sea una oveja, ¿sí o no? Pero el lobo no puede sentirse cómodo aquí, a venirse a comer a las ovejas. ¿Sí o no? No. Dice el pastor bíblico,
debe tener dos voces, una voz para llamar a las ovejas y la otra para espantar a los lobos. Una voz fraterna que llama a las ovejas, esa es mi ovejita. Humberto, ¿cómo estás? No te he visto 2 semanas, ¿qué ha pasado? Te extrañamos. Busca la palabra, estudiemos la palabra. Vamos a orar. ¿Qué necesidades han habido? Esa es la voz fraterna que llama a las ovejas. Pero cuando hay un lobo, la voz no puede ser así. La voz tiene que ser un poquito más firme y confrontar al lobo. Eso dice Juan Calvino. El día de hoy mucha gente no quiere denunciar a los falsos profetas o a los falsos porque dicen que eso sería juzgarlos. No, es que nosotros no debemos hacer eso, hermano, porque después vamos a caer en juzgar. Y solo Dios es el que puede juzgar. Y el Señor nos dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. Tampoco se quiere denunciar a los que obran mal porque hay que dejar que el Señor se encargue de ellos. Y en su tiempo Dios hará esas cosas. Dejemos esas cosas al Señor. Nosotros, hermanos, no nos metamos en eso. Dejemos que el Señor obre en su tiempo, así dice la gente. Pero nosotros vemos que eso no es la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, si nosotros no juzgamos lo malo a la luz de ¿qué? De la palabra, y no denunciamos las malas obras de los falsos pastores, maestros, profetas, apóstoles que han salido por el mundo, Juan nos está diciendo que estamos participando de sus malas obras y les estamos diciendo bienvenidos. Si tú te quedas callado y lo dejas a ese lobo que está ahí haciendo cosas que no debería estar haciendo, y tú no le dices nada y no vas a denunciarlo y no le confrontas con la palabra, y le dices, a ver, pastor, ¿y dónde dice eso que usted está diciendo que debemos hacer aquí con la palabra? Pero explíqueme, si usted me dice con la palabra, yo entonces acepto lo que me está diciendo. Pero si nos quedamos callados, les estamos diciendo, bienvenidos, los estamos adorando, les tenemos miedo. Y eso sería darle más gloria al hombre que a Dios. Más nos importa la gloria de los hombres que de Dios. No le digáis bienvenidos. Vamos a segunda de Juan, capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Juan sobre esto. Segunda de Juan 1, 10 y 11. ¿Qué dice? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, no enseña la palabra, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando tú te quedas callado, lo que estás diciéndole es bienvenido. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y participo de su pecado. Por esta causa, si yo fuere, dice el apóstol Juan, recordaré las obras que hace, y miren lo que hace, vamos ahí. Veamos lo que dice la segunda parte del verso 10. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Miren lo que hace. Está parloteando. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, es decir, a los hermanos que queremos enviar para que ellos por ahí pasen y reciban una ayuda y luego sigan su curso. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. O sea que habían hermanos que se enteraban y decían, Pastor Diótrefes, no importa si la iglesia no puede, si de pronto usted no los quiere recibir porque no hay fondos y no hay cómo ayudarlo, yo le abro mi casa. ¿Y qué le decía Diótrefes? Usted no le abre su casa a nadie. Yo he dicho que a esos hermanos no los vamos a recibir y punto. Aquí el que manda soy yo. Pastor, pero si yo le quiero abrir la casa para que los hermanos coman, se queden un día y luego sigan su camino, usted no le va a abrir la casa a nadie, porque aquí lo que yo digo es la ley.
Mis hermanos amados, la murmuración y la calumnia pone en evidencia el corazón de quien lo hace. ¿Qué dice el apóstol Juan aquí? Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras buenas o malas serán. Palabras malignas, murmuración, calumnia, mentiras. Palabras malignas contra nosotros. Él era maligno, no era espiritual. Ojalá que Diótrefes al final de su vida se haya arrepentido. ¿Cómo estaba actuando Diótrefes? Claramente el texto dice que él estaba actuando malignamente, con murmuraciones y mentiras contra Juan, los hermanos y quizá otros apóstoles, porque le gustaba tener el primer lugar entre ellos, dice. El corazón de Diótrefes, hermanos, estaba contaminado. Él no estaba andando en el espíritu, estaba andando en las obras de la carne. Personalmente creo que este pastor no tenía el Espíritu Santo en él. Personalmente yo creo eso, por cómo Juan lo está describiendo. No nos dice aquí nada más. ¿Cómo puede ser que alguien que tenga el Espíritu Santo en su vida actúe malignamente contra otros creyentes, contra otros hermanos? No es acorde. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo podemos decir eso de alguien, pastor Mario? Que no tenía el Espíritu Santo. ¿Usted cómo se atreve a decir que otro no tiene el Espíritu Santo? Nosotros no podemos saber lo que hay en el corazón de las personas, pastor. ¿Por qué decimos así? Somos tan estrictos. Somos tan cortantes. Solo Dios conoce el corazón, pastor. Por favor, arrepiéntase de su pecado. Alguien puede levantarse y decirme eso a mí, ¿no? Con toda libertad lo podría hacer. Yo lo voy a escuchar. Pero mis amados hermanos, justamente ese es el propósito de las cartas de Juan. Ya lo hemos dicho y lo voy a repetir una vez más. El propósito de las cartas de Juan es dar a conocer a quienes son de Dios, quienes están en la verdad, quienes están en la luz, pero también quienes son del diablo, quienes son falsos, quienes no son creyentes y quienes no están actuando conforme a la verdad. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea engañada por otros, ni tampoco se engañe a sí mismo. Porque a veces nosotros, hermanos, nos equivocamos, no somos perfectos, podemos actuar impulsivamente, pero la señal más contundente que uno es del Señor es que se arrepiente, ¿sí o no? Si a mí el Señor me habla por medio del hermano, digamos que el hermano John me dice, pastor, usted está fallando en esto. Yo, que tengo el Espíritu Santo en mi vida, voy a decir, Dios me habló por medio del hermano John. Y debo arrepentirme. Dios me habló por medio de la hermana Jenny. Dios me habló por medio de Estefanía. Señor, perdóname, es verdad lo que me están diciendo. Pero si yo fuera un falso, entonces no voy a aceptarlo. Voy a seguir y seguir y seguir y voy a demostrar peores cosas. Justamente ese es el propósito de las cartas de Juan, conocer a quienes son verdaderos y conocer a quienes son falsos. Los verdaderos mostrarán con buenos frutos, con buen testimonio, su conversión y la regeneración del Espíritu Santo.
El verdadero creyente no tiene una vida espiritual oculta. No. El verdadero creyente muestra frutos. No importa lo que hayas hecho en toda tu vida en la iglesia. Pudiste haber sido diácono, pudiste haberte bautizado, te casó el pastor Mario Díaz, el pastor David Mute, cualquiera de los pastores de la denominación. Fuiste miembro de la iglesia, fuiste miembro de 5 iglesias, tocabas en la alabanza, servías a más no poder. El verdadero creyente muestra que es verdadero por medio de un testimonio visible. Por el contrario, los falsos mostrarán falta de arrepentimiento. Falta de atributos que solo tienen los hijos de Dios. Quizás solo eran oyentes, les gustaba oír nada más. Pero eso no es ser un creyente. Una cosa es ser oyente y otra cosa es ser creyente. El oyente viene, oye y no muestra frutos. El creyente oye y da resultados, hay cambio, hay frutos, va avanzando, quiere crecer, quiere estudiar más la palabra, quiere vivir en santidad, quiere unirse, no quiere separarse. Quiere calentarse un poquito más, no quiere enfriarse. Y si se está enfriando, pues el Señor, el Espíritu Santo le está hablando, le dice, oye, no, pues te me estás enfriando, vámonos acá de nuevo. Y sigue el creyente. ¿Tiene altos y bajos? Sí, como todos nosotros, hermanos. Pero no vive una vida pasiva, sin fruto. No. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, mire lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo puedo yo concluir que Diótrefes no era de Dios? Ahí dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, tenemos que todavía pensar un poquito a ver si es que de pronto nos estamos equivocando. Puede ser que los estemos juzgando mal, no, pobrecito. No, Juan dice, si no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Así de fácil. El pastor Mario es muy estricto. El autoritarismo y la falta de amor impide el crecimiento y la edificación de la iglesia, hermanos. Es una roca en el camino, no se avanza. Concluyo con el himno, con la letra del himno que hemos cantado. Fíjense el contraste de la letra del himno. Lo que se siente estar en una verdadera comunión cristiana. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. ¿Qué se siente cuando los creyentes se reúnen y se vuelven a ver? Se siente gozo y se siente placer. Me da tristeza cuando no los veo a algunos. Me siento mal, siento triste, me preocupo, ¿qué será? ¿Se habrá resentido conmigo porque fui duro en la predicación el domingo pasado? Quizás te tiene mucho trabajo. Pero cuando los veo me da gozo y placer. Me da gozo, mucha alegría. Nuestras manos otra vez estrechamos. Mano Jaime, no me deje con la mano estirada.
nuestras manos otra vez estrechamos. Nos estamos tocando. ¿Somos latinos o no somos latinos? Nos gusta el apapacheo, no sé, el abracito, el besito en la mejilla. Danos fuerte, apretón ahí, fuerte la mano. Se contenta el corazón, se contenta ensanchándose de amor, dice. Todos a una voz, a Dios gracias damos. Y le dice, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Segunda estrofa, hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó. Y a nosotros te volvió, porque se había ido, ¿no? Y a nosotros te trajo de nuevo, qué alegría que te fuiste pero regresaste. Bienvenido, le dice. El Señor te acompañó, su presencia te amparó. Del peligro te guardó. Bienvenido. ¿Cuántos nos fuimos de la iglesia por un tiempo y estuvimos en peligros? Estuvimos quizá casi en las garras de los lobos, pero el Señor nos guardó de ahí y nos regresó al rebaño. Estrofa 3. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. Consagrados al Señor, o sea, vengamos y estemos todos consagrados al Señor, separados para Dios. En la eterna reunión donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Queridos hermanos, que el ejemplo de este pastor con nombre y apellido que se llama Diótrefes, y no conozco el apellido, pero se llama Diótrefes. Se los digo aquí porque ahí está. Tenemos que exponer esos nombres. Nos da tristeza. No deberían haber esos nombres, pero los hay. Pero son los ejemplos que no debemos seguir. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, porque no nos podemos escapar de lo que tú quieres hablar en las Escrituras. Aunque queramos, Señor, escondernos, irnos a Tarsis para no predicar lo que tú nos has dicho que prediquemos. No podemos ser desobedientes, Señor. Y tenemos que ir a Nínive a predicar lo que tú nos has dicho, dándote mayor gloria a ti, en lugar de darle mayor gloria a los hombres. Gracias te damos porque este pasaje
nos alerta a nosotros a no ser los malos ejemplos. Aprender de los malos ejemplos para no seguir esos malos ejemplos. Sino para actuar como es justo de la iglesia, como hemos cantado, con gozo, con placer, con amor. Que cada persona que venga a la iglesia pueda decir, oye, yo me voy a gozar ahí. Voy a ver a mis hermanos, los voy a abrazar. Gracias te doy, Señor, por alertarnos contra el orgullo, el egocentrismo. Y, Señor, predicar incluso para que ni yo mismo, Señor, luego me quiera aprovechar de los hermanos y quiera actuar como superior a ellos, Señor. No, tú me libres de eso. Y si algún día, Señor, tú quieres que yo me siente en una de esas bancas y venga otro pastor y yo, Señor, pueda ser un instrumento para bendecir a ese pastor, lo ayude en las predicaciones, ore por él, así sea. No soy indispensable aquí, Señor. Pero mientras me tengas aquí, permíteme enseñarle a esta iglesia lo que es tu palabra, lo que tú deseas de nosotros, Señor, sin saltarnos los textos un poco complicados. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí, gozarnos, Señor, y alertarnos con tu palabra que es preciosa. El apóstol Juan, Señor, se tuvo que haber dolido de tener un hermano, un supuesto hermano así, que no les haya aceptado, que no haya acogido a otros hermanos, que haya querido tener el primer lugar, que esté dividido. Yo te ruego, Señor, que nos libres de esas actitudes, de esos malos ejemplos. Y si el día de hoy hay pastores que están obrando así, yo te ruego así con todo mi corazón, que tengas misericordia de ellos, oh Dios, y les hables, los transformes, los cambies, les hagas ver su mal camino, Señor. Un día tendrán que darte cuenta a ti. Ponemos esto en tus manos, Señor. Gracias te doy por darme el gozo hoy de ver a mis hermanos que han venido para juntos escuchar tu palabra. Mientras yo la predico, también la escucho. Gracias te doy, Señor, por toda tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.